Shalom, buenas noches. Que Yahweh te bendiga. Damos gracias por este viernes ya de noche, ya entrando día de reposo a la tarde. Estamos de acá en Argentina, Buenos Aires. Damos gracias al Padre por este tiempo. Vamos a estar hoy dando un estudio muy bueno, muy lindo de estudiar en la Torá, en la palabra de Yahweh, que es acerca de la herencia de Yahweh, son los hijos. Y vamos a ver hoy un poquito qué dice las Escrituras y acerca de cómo Yahweh ve a nuestros hijos, qué importancia tiene el poder darle lo mejor a nuestros hijos. Y vamos a ver qué es darle lo mejor, qué es lo que podemos darle. A veces pensamos de darle un techo, comida, un buen estudio, que tenga un buen futuro, pero vamos a ver a través de las escrituras de Yahweh qué es lo que es más importante que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos. Así que acompañame en una oración, vamos a dar gracias al Padre, así podemos comenzar este estudio. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, un nombre santo, tú eres digno, Yahweh, creador de los cielos y la tierra. Bendecimos este día, día de reposo, lo santificamos en tu nombre, te damos gracias porque podemos compartir tu verdad, tu palabra y poder entender aún más de lo que tú tienes preparado para nosotros, para tu pueblo santo. Gracias, Padre, a los hermanos que se han conectado, que tú los bendigas, que tú los guardes, que les estés supliendo todas las necesidades que ellos estén pasando, que puedas traer sanidad donde haya enfermedad, que puedas traer liberación donde haya ataduras, que puedas traer restauración en lo que está roto, quebrado y dividido. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Te damos gracias por este tiempo y nos disponemos a recibir de ti. En el nombre de Yahushua. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yahweh te bendiga. Entonces, gracias por estar conectados ahí. Vamos a poner a grabar este estudio. Bien, grabando. Entonces vamos a ver en esta noche, herencia de Yahweh son los hijos. Herencia de Yahweh son los hijos. Y vamos a ir a las escrituras y vamos a profundizar bien este tema. Y vamos a ir a Deuteronomio, acompáñame, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Vamos a ir a ver ahí en Devarim, en el hebreo, Devarim, que el libro de Deuteronomio y Devarim lo que significa es volver a repasar la Torá, volver a repasar la ley de Yahweh. Entonces, vamos a ver acá que en Deuteronomio capítulo 4, Yahweh le habla anteriormente a Moisés sobre los mandamientos y Moisés exhorta al pueblo para que no se olviden de lo que Yahweh había dicho a su pueblo. Entonces, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, vamos a ver lo que dice ahí. Por tanto, guárdate y guarda tu alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Moisés le dice al pueblo, guarda los mandamientos, guarda las leyes de Yahweh, guarda lo que has visto. ¿Qué había visto el pueblo hebreo? Había visto las plagas, había visto el mar rojo abriéndose en dos. Había experimentado milagros como la columna de fuego, como la nube que cubría el sol de día, la columna de fuego de noche, como el maná, tantos milagros que Yahweh había hecho. Ahora, sigue diciendo Moisés, antes bien también les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué cosa? La Torá de Yahweh. ¿Qué es lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos? La Torá de Yahweh.
los mandamientos, las leyes. ¿Por qué? Porque el que vive en esta vida sin la Torá de Yahweh, sin sus mandamientos, sin sus leyes, sin sus pensamientos, es una persona que no tiene propósito y no tiene destino en la tierra. Por eso nosotros, conociendo ahora esta verdad, conociendo las escrituras de Yahweh, conociendo la verdad de este mundo que es el Mesías, conociendo en sí el origen de todas las cosas, qué mejor es de enseñarle y revelarle a nuestros hijos el verdadero Elohim, el verdadero Dios, que es Yahweh, el Dios de Israel, el Dios de la creación, y su palabra, su Torah, sus mandamientos, que son para siempre. Entonces Moisés les dice, acuérdense de lo que ustedes han vivido, acuérdense de las leyes, de los mandamientos, acuérdense de lo que han visto y enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Y cada vez que nosotros tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, es necesario tener un tiempo donde enseñarle los principios de Yahweh. Y poder, nosotros conociendo el verdadero nombre de el Dios de Israel, Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh, decirle verdaderos nombres, como Yahshua o Yahoshua, el hijo de Yahweh, a nuestros hijos. Y es importante de que ellos puedan crecer en este mundo de una manera diferente a la nuestra. Porque nosotros, muchos de nosotros, hemos vivido una vida caminando con Yahweh, con mucha religión, con muchas falsas doctrinas, con muchos nombres falsos, con muchas costumbres paganas, con muchas tradiciones humanas, donde hoy Yahweh nos está haciendo libre de todo lo que estuvo mal durante siglos. Y hoy, conociendo la verdad de Yahweh, necesitamos entender que es nuestra responsabilidad que nuestros hijos conozcan la verdad. Entonces sigue diciendo en Deuteronomio 6, miren lo que habla Yahweh, Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? La Torá, los mandamientos. Y le repetirás a tus hijos. Así como nosotros aprendemos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Entonces, dice, las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. ¿Qué significa? En todo tiempo. Es nuestra responsabilidad enseñarle la verdad de Yahweh a nuestros hijos. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y las atarás como señal en tu mano y estarán en la frente entre tus ojos. Entre otras palabras, Yahweh le dice esto al pueblo para que no se olvide de sus mandamientos. Por eso hoy los judíos hacen una cinta negra, se ponen aquí en el brazo y se ponen una cinta negra también en su frente con una cajita negra que ahí tiene el Shema. Shema Israel, Yahweh, tu Elohim, tu Dios, Yahweh uno es. El Shema Israel, oye Israel, Yahweh, tu Dios, tu Elohim, es uno. El verdadero Elohim, ¿no? El verdadero Dios de Israel. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver la importancia, como acá veíamos que en el monte Sinaí, Yahweh le dice a Moisés de que su Torá sea enseñada de generación tras generación. Entonces, cuando hablamos de herencia, la palabra herencia significa derecho a recibir tierra o por ley
testamentos o poder o tesoros. Entonces, ¿qué es una herencia? Es algo que está preparado para que en algún momento lo reciban. Cuando decimos que herencia de Yahweh son los hijos, es que todos los hijos que nosotros tenemos no es por casualidad, son enviados por Yahweh. Aún los que caminan con Yahweh y no pueden tener hijos. Y hay casos en la Biblia, por ejemplo, una mujer que era estéril, clamaba a Yahweh día a día en el templo. Y ella pedía un milagro, que tuviera un hijo. Y Yahweh concede esa petición y ella le dice, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti y él se dedicará para ti. Y Yahweh le dio un varón llamado Samuel, donde luego fue el profeta Samuel, por lo cual Yahweh lo usó para exhortar, direccionar y orientar al rey David, y también al rey Saúl en primer lugar, y luego el rey David, y él fue uno de los gran profetas en el pueblo de Israel. Entonces muchas veces hay situaciones que no entendemos por qué vienen los hijos, pero tienen un propósito en la tierra. Y aquellos que quizás no pueden tener hijos, es importante entender que Yahweh es el poderoso para poder dar hijos donde no hay vida o hay diferentes situaciones que no pueden tener hijos. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque los hijos son herencia de Yahweh y nosotros somos responsables para marcarle el camino de la verdad por lo cual ellos tienen que seguir. Y lo podemos ver en Abraham, Génesis 15. Abraham tuvo el hijo de la promesa, que fue Isaac. Fue una promesa que duró muchos años hasta que se cumpliera, de tal manera que él terminó haciéndole caso a su esposa y teniendo un hijo con otra mujer. Pero aún así, aún a través del error de Abraham, Yahweh cumplió su promesa dándole un hijo llamado Isaac. Y Génesis 25 dice que Abraham le dio todo su herencia a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque luego Isaac tomaría las riendas del pueblo y luego de Isaac vendría Esaú y Jacob, donde Jacob le engaña a su hermano, Esaú vende la primogenitura y Jacob recibe la primogenitura. Entonces la descendencia viene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Entonces, muchas veces no podemos entender esto, pero cuando Yahweh te llama a su servicio, a su propósito, para que vos seas una herramienta útil para el pueblo de Yahweh, tus hijos también son llamados. Y vos y yo somos responsables de que ellos caminen bajo ese camino. Obviamente ellos decidirán, cuando sean grandes, si seguir o no. Pero la Escritura dice que si nosotros desde niños le enseñamos la verdad, le enseñamos el camino, le enseñamos la Torá, la palabra de Yahweh, cuando ellos sean grandes, no se apartarán de ese camino. Entonces vamos a ir al Salmo 127. Vamos a avanzar un poco. Salmo 127, versículo 3. Y el Salmo 127, el contexto de este Salmo está hablando de los hijos como herencia de Yahweh. Y dice versículo 3, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de gran estima y del fruto del vientre. Por eso, herencia de Yahweh son los hijos. Ahora, luego podemos ver también en la Escritura que dice, si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan
los que la edifican. ¿Y dónde está esto? En el versículo 1. Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Quiénes son esos? Papá y mamá. Si papá y mamá edifican la casa y Yahweh no la edifica, sobre ellos en vano trabajan. ¿Edificar qué, papá y mamá? Edificar un futuro para sus hijos. Si Yahweh no está sobre papá y mamá, es imposible que ese trabajo que haga papá y mamá pueda dar fruto en sus hijos, para bien. Versículo 4, miren lo que dice el salmista. Y los hijos son como saetas. ¿Qué son las saetas? Como flechas. Los hijos son como saetas, como flechas en las manos del valiente. ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el que sale a cazar? El que sale a pelear, el que sale a batallar. El padre es responsable, la cabeza del hogar es responsable de sus hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. ¿Qué es su aljaba? Su hogar. De ellos, ¿de qué? De flechas, de hijos. Porque él no será avergonzado. Entonces el padre que se ocupa de sus hijos, que sale a pelear, que los pone en su aljaba, en su hogar, ese es bendecido por Yahweh. Ese es una persona que no va a ser avergonzada. Ahora miren lo que dice Proverbios. Vamos a ver muchos versículos. Proverbios 14, 26. El temer a Yahweh nos trae confianza y esperanza para tener hijos. Escuchame bien esto. Proverbios 14, 26. Sé que muchos hermanos quieren tener hijos. El temer a Yahweh, temer es respetar a Él, su palabra, respetarlo, no tenerle miedo, respetarlo. Respetar a Yahweh nos trae confianza, esperanza. ¿De qué? ¿Qué es confianza? ¿Qué es esperanza? Es emuná, es fe. Yo confío en Yahweh, yo tengo esperanza en Yahweh, que en algún momento Él me va a bendecir. ¿Para qué? Dice Proverbios, para tener hijos. Y muchas veces la vida parece injusta. Muchos tienen hijos y no los valoran, no los cuidan. Y hay otros que no pueden tener hijos y desearían tener un hijo por lo menos. Pero Yahweh lo puede hacer. Por eso dice, teme a Yahweh, confía en Yahweh, ten esperanza en Yahweh y Él te podrá dar hijos. Y si digo este mensaje, por algo lo digo, para alguien le digo. Ahora, Proverbios 22:6 dice, miren lo que dice Proverbios. Recuerden que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, el hijo de David, un hombre lleno de sabiduría de Yahweh. Dice, enséñale el camino a tu hijo. Enséñale el camino a tu hijo. Aún cuando fuere anciano, no se apartará de él. Enséñale el camino. ¿Qué camino? ¿Quién dijo yo soy el camino? El Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos? Que es una herencia de Yahweh, es un regalo que Yahweh nos da. Los hijos nuestros no son nuestros, son de Él. Primeramente, eso tenemos que entender. El ser papá, el ser mamá es una bendición de Yahweh. Ahora, nuestra responsabilidad es mostrarle el camino verdadero a nuestros hijos. Que ese camino no es una religión, no es una costumbre, no es algo que
no tiene valor, sino que es el origen y el centro y el propósito de la vida. Ese camino es el Mesías. Por eso vemos otro proverbio, Proverbio 17:6. Dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Gloria de los hijos son sus padres. Dice, ¿qué es la corona de los ancianos? Que serían los abuelos, los hijos de los hijos, o sea, los nietos. El poder ser padre es una bendición tremenda de Yahweh. Pero el ser abuelo también es otra bendición. Porque uno disfruta la familia, disfruta los hijos de los hijos, totalmente diferente. Porque son los hijos de tus hijos. Y eso es corona para los abuelos, para los ancianos. Entonces podemos ver muchos versículos con respecto a los hijos como herencia de Yahweh. El mismo Yahweh tiene un hijo, el Mesías, que por medio de él hoy millones de personas pueden ser hijos de Yahweh. Y él es nuestro hermano mayor, el Mesías. Y yo siempre digo que el mayor amor que Yahweh nos dio es entregar a su hijo. Es decir, hijo, te acepto que vos vayas y des tu vida por la humanidad. Ahora, ¿qué padre entrega a su hijo por amor a otros? El único ser humano que fue probado de una manera impresionante, por eso fue llamado el padre de la fe, fue Abraham. Porque Abraham iba a sacrificar, iba a entregar a su único hijo, que era el hijo de la promesa. Porque luego él tenía un hijo a través de Agar, pero un hijo de la carne. No era un hijo de la promesa de Yahweh. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos la importancia de tener la bendición de tener hijos que Yahweh nos da. Ahora miren, vamos a avanzar un poquito más. Y miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Pablo dice, padres, no provoquen la ira de sus hijos, disciplínenlo en corrección según las enseñanzas del Mesías. Hay muchos padres que a veces me pongo a hablar con ellos y me dicen, ¿cómo hago para que me haga caso? ¿Cómo hago para que haga lo que yo le diga? Primero hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque el único que cambia las vidas es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh. Y Él puede darnos sabiduría para corregirlos, enseñarles y marcarle el camino correctamente. Ahora, eso no implica que ellos tomen malas decisiones, que ellos hagan lo que nosotros no queremos o lo que Yahweh no quiere. Pero nosotros como padres no podemos juzgarles, condenarles por algo que hicieron mal. Todo lo contrario, cuando ellos cometan un error o caminen por el camino que no tienen que caminar, nosotros tenemos que estar abiertos, con amor, con paciencia y tener el oído apresto para escucharlos. Porque uno de los problemas graves que está pasando aún dentro de las familias de Yahweh, el pueblo de Yahweh, en las congregaciones, en las iglesias, que los hijos llegan a una edad que se ponen rebeldes y cuando cometen errores, cuando hacen cosas que están mal, lo primero que dicen, no, a mi papá y a mi mamá no se los pienso contar. Prefiero ir a una amiga, prefiero ir a un amigo, prefiero contarle a otra persona, pero no a ellos. Cuando los hijos llegan a ese nivel, es porque los papás y mamá hicieron mal el trabajo. Porque papá y mamá hicieron malas cosas. Porque papá y mamá señalaron, juzgaron, no los quisieron escuchar, no los entendieron, no lo pudieron entender, y eso es un gran error. ¿Por qué?
Porque cuando los hijos están pasando problemas, situaciones difíciles, aunque son chicos, niños o adolescentes, preadolescentes, jóvenes, necesitan decir, me equivoqué, me metí en un problema, estoy en una situación difícil, voy a pedir ayuda a mi papá y a mi mamá, porque sé que me van a ayudar. Entonces es necesario reflexionar con esto. Tampoco sirve como papá y mamá que somos, bueno, yo soy papá, pero papá y mamá, matrimonio, familia, que amamos a todos los hermanos, pero a nuestros hijos no tenemos paciencia, pero a nuestros hijos no tenemos oído, pero para los hermanos sí. Y no tenemos tiempo para comunicarnos con ellos, pero con los hermanos sí, con los pastores, con la iglesia sí. Entonces, todo es un equilibrio, todo es un equilibrio, y necesitamos pedirle sabiduría a Yahweh con respecto a la enseñanza de nuestros hijos. Ahora, Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y cuando habla de herederos, habla de herencia. ¿Quién es el bueno? El que da, el que comparte. Si vos como papá tenés algún dinero ahorrado, tenés quizás algo material que vos trabajás o tenés ya viene de tu papá o de tu abuelo, no lo atesores, dalo a tus hijos, dalo a tu familia, dalo a aquellos que realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque cuando nos llega la hora de morir no nos llevamos nada al otro lado. Y hay muchos padres que son tacaños con sus hijos, que sus hijos necesitan ayuda y ellos no dan la ayuda que necesitan. Por eso dice el Proverbios, el bueno dejará herencia, ayudará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora, así como Yahweh nos da herencia por medio de nuestros hijos, es la herencia de Yahweh, así también nosotros tenemos una herencia espiritual, de poder vivir con Yahweh y con el Mesías para siempre. Por eso dice Pablo en Efesios 1, tenemos herencia espiritual esperándonos. Y los justos heredarán la tierra. Entonces, cuando vemos el tema de cómo poder tratar y hablar y enseñarles a nuestros hijos las verdades, el libro muy bueno es Proverbios, porque ahí hay mucha sabiduría. Ahí podemos entender de qué manera podemos enseñarle a ellos. Proverbios 15:20 dice, si el sabio alegra a su padre, el necio desprecia a su madre. El sabio alegra a su padre, pero el necio desprecia a su madre. Una de las cosas que yo veo también dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las iglesias, es la falta de respeto que tiene un hombre o una mujer hacia sus padres. Uno de los mandamientos principales de Yahweh es honra a tu padre y a tu madre, para que se te alarguen los días en la tierra. Ese mandamiento hay una consecuencia, hay una promesa. Si vos honrás a tu papá y a tu mamá, largos días te esperan en la tierra. Y muchas veces hay mujeres y hombres, aún son papá y mamá que son creyentes, que son cristianos, que son parte del pueblo de Yahweh, que no honran a su madre y no honran a su padre. ¿Qué es honrarlos? Es respetarlos. Es entender que son papá y mamá a pesar de la vida que tuvieron, a pesar de lo que nos dieron, a pesar que nos lastimaron, a pesar que nos hicieron muchas cosas feas en el pasado. Tenemos que entender que debemos de honrarlos. Por eso el sabio alegra a su padre. ¿Por qué? Porque hace bien las cosas. Pero el necio desprecia a su madre.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como hijos, honrar a nuestros padres. Y como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ellos nos honren. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. ¿Y cómo es esto? Hay muchos padres, y estoy salteando diferentes temas, pero tiene que ver con la herencia de Yahweh, ¿no? Pero hay muchos padres que no quieren corregir a sus hijos, que no quieren dar un chirlo, un tirón de orejas, y no digo de pegarles, pero de vez en cuando una corrección no viene mal. El salmista dice, y corrijan a los niños con vara. Y esa vara, muchos yo me acuerdo, mi mamá, por ejemplo, nos corregía a mis hermanos y a mí con una vara de un árbol. Y ella me decía, porque Dios dice en la Biblia que hay que corregir con vara. Y nos daba con la vara. Pero acá dice que el que detiene el castigo, ¿qué es el castigo? La corrección a sus hijos, lo aborrece. Y la Escritura dice que Yahweh corrige y castiga a sus hijos. Pero aquellos que no son hijos, los deja. Que hagan lo que quieran. Entonces nosotros, si amamos a nuestros hijos, debemos de corregirlos con sabiduría. Y corregirlos correctamente. Para que ellos aprendan y sepan qué es lo que tienen que hacer. Así como Yahweh corrige a sus hijos, nosotros también debemos de corregir correctamente a nuestros hijos. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 25. Cuando el Mesías dijo, vengan benditos de mi Padre, para que hereden el reino de los cielos, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Hay una promesa espiritual de parte del Mesías. Vengan benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los benditos de Yahweh? Sus hijos. Sus hijos. Y dice, porque ha preparado un lugar para ustedes desde la fundación del mundo. Y el Mesías dijo en Marcos 10, dejen venir a los niños hacia mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos en todas las escrituras, y podemos ver muchos versículos más, acerca de la enseñanza que nosotros como padres tenemos que tener hacia nuestros hijos. No es fácil, no es fácil. Es difícil, pero con Yahweh se puede. Más en este tiempo que se está viviendo. Más ahora los niños, los chicos, vienen avanzados en conocimiento. Donde hoy te maneja la tecnología de una manera impresionante. Donde hoy tienen acceso a cosas que nosotros antes no teníamos. Entonces podemos ver que están al alcance de más cosas que los pueden terminar contaminando. Mayormente con lo que son las redes sociales, lo que son los dibujos. Entonces nosotros como padres tenemos que ser responsables y educar a nuestros hijos como Yahweh manda. Y una de las cosas que yo entiendo de que no tenemos que cansarnos. Porque si nuestros padres, que quizás trataron de hacer bien las cosas,
nunca se cansaron con nosotros, nosotros tampoco debemos hacerlo. Y voy a terminar citando este versículo en Proverbios, capítulo 4. Proverbios 4, versículo 1. Escucha, hijo, la enseñanza de tu padre. Estate atento para adquirir cordura. Yo te doy una buena enseñanza. No descuides mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre. Eso nos dice Yahweh. Escucha, hijo, te dice Yahweh, la enseñanza de tu padre. Estate atento. Te lo dice a vos, me lo dice a mí. Adquiere cordura, conocimiento, razonamiento. Yo te doy una buena enseñanza. No descuides mi instrucción, porque yo también fui un hijo para mi padre. Lo mismo que Yahweh nos dice, lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Yahweh nos corrige cuando nos portamos mal, ¿sí? Cuando cometemos pecado, cuando desobedecemos lo que nos dice, nos tira la oreja, nos abraza, nos ama cuando hay que hacerlo, nos exhorta, nos corrige cuando hay que hacerlo. Sí, ¿por qué? Porque es nuestro Padre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Y decir nosotros a nuestros hijos, escucha, hijo, hija, hijos, la enseñanza de su Padre. Yo les doy buena enseñanza, no descuiden mis instrucciones, porque yo también fui un hijo para mi Padre. Entonces, sabiduría es lo que necesitamos para enseñar correctamente a nuestros hijos. Y dice el versículo 5, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides de ella, no la abandones, porque ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sobre todo, adquiere sabiduría. Hónrala y abrázala. Escucha, hijo mío, y recibe mis enseñanzas. Aférrate a las instrucciones y no la dejes, porque ella es tu vida. Entonces, ¿qué necesitamos como padres para que nuestros hijos, esa herencia que Yahweh nos dio, pueda dar fruto y fruto bueno, que ellos puedan ser árboles buenos el día de mañana, que puedan ser luz, que puedan ser bendición? Necesitamos sabiduría de Yahweh. Y necesitamos ser nosotros hijos obedientes a Yahweh, hijos que le agrademos a nuestro Padre, a Yahweh. Porque si nosotros somos buenos hijos con Él, nosotros vamos a ser buenos padres con nuestros hijos. Y nuestros hijos serán buenos hijos con nosotros que somos sus padres. Hay una ley espiritual acá. Si nosotros realmente hacemos lo correcto delante de Yahweh, nuestros hijos también nos van a obedecer, nos van a alegrar, nos van a bendecir. Porque si nosotros somos rebeldes con Yahweh, nuestros hijos no van a ser obedientes con nosotros. Pero si tenemos autoridad de Yahweh, tenemos amor, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia para enseñarles y corregirles y marcarles el camino correctamente a nuestros hijos, vamos a ver buenos frutos. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Bendecimos el nombre de Yahweh, que podamos dar gracias al Padre por permitirnos ser padres y tener un trabajo de amor, de paciencia, de confianza, de fe hacia Yahweh y hacia nuestros hijos. Así que oramos y damos gracias al Padre. Gracias, Padre, por este mensaje, que podamos
tomar estos versículos, estas palabras, estos consejos que vienen de tu palabra y poder recibir la sabiduría que necesitamos, la inteligencia que necesitamos, el amor, la paciencia, para poder educar correctamente a nuestros hijos. Y que podamos ser hijos obedientes a ti, para que nosotros también podamos recibir lo mismo de nuestros hijos. Sabiendo que tú nos das y nos preparás y nos capacitas para ser realmente buenos padres para nuestros hijos. Gracias te doy por mis hermanos que se han conectado y por los hermanos aquí presentes, que tú nos ayudes por medio de tu Ruaj a poder ser padres ejemplares y que podamos formar hijos que sean siervos tuyos. En el nombre de Yahushua, gracias te damos. Amén. Vení. Acá está Bella. Vení, no tenga vergüenza. Ahí saluda. Ella es bella. Saluda así. Ella es bella, mi bendición de Yahweh. Así que damos gracias al Padre por este tiempo. Que Yahweh les bendiga. Gracias por estar conectados. Así que ya aquí en Argentina terminando con los hermanos de cenar, de compartir. Y bueno, hemos compartido la palabra de Yahweh. Espero que haya sido bendición a tu vida. Y nos vemos mañana, si el Padre lo permite, a la noche. Vamos a estar con el libro de Enoch. No se pierdan ese estudio. Va a ser de mucha bendición. Así que gracias por estar conectados. Que Yahweh les bendiga. Que Yahweh les dé luz, sabiduría, inteligencia para poder bendecir y guiar a sus hijos en el camino de Yahweh. Buenas noches. Shalom.